En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a continuar con nuestra serie que se llama El Sermón del Monte. El Sermón del Monte, y hoy avanzaremos a Jesús y la oración, parte 6. Jesús y la oración, parte 6. Miren cómo hemos avanzado en esta oración del Padre Nuestro. Cómo el Señor nos está entregando herramientas y pautas para orar conforme a la voluntad de Dios. Ya llevamos con 6 domingos, y nuestro anhelo, lo que hay en nuestros corazones, es que tú puedas poner en práctica esto. Si no ponemos en práctica, nos convertimos solamente en oidores y dejamos de ser hacedores. Y ese es un problema bastante, pero bastante delicado. Para ello, nuevamente te invito al Evangelio según San Mateo, al capítulo 6. Hoy vamos a leer del versículo 12 al versículo 15. Mateo 6, del versículo 12 al versículo 15. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias la palabra de Dios allí en el Evangelio de Mateo. Mateo 6, 12 al 15. Bueno, entonces, vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 12 al 15. Dice así: leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, muy bien, ahí tenemos este pasaje. Vamos a concentrarnos en el versículo 12, vamos a estar trabajando versículo 14 y 15, y la próxima semana miraremos específicamente el versículo 13, donde dice: y no nos metas en tentación. También muy importante, no pierdas la palabra de Dios. Ven, congrégate, no nos metas en tentación, será un tema muy especial. Pero hoy dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, aquí habla de deudas, pero para poder saber qué son deudas, tendremos que mirar un pasaje paralelo en Lucas. Pero antes, yo quiero decirte que Padre Nuestro, que es una oración en la cual muchos hemos conocido, tiene herramientas muy importantes para poder practicar. No se trata de repetir por repetir, ¿no? Se trata realmente de poner atención, decirle al Señor que nos revele la palabra y, por supuesto, poner todo en práctica. Así que esta oración se la dice a sus discípulos, a los seguidores de Jesucristo. Bueno, en el marco del Sermón del Monte. Y entonces nosotros tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es perdonar? ¿En qué consiste perdonar? ¿Qué se requiere para perdonar? ¿Cuáles son las implicaciones del perdón? Bueno, son preguntas que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. ¿Qué es perdonar? ¿En qué consiste perdonar? ¿Qué se requiere para perdonar? ¿Cuáles son las implicaciones para perdonar? Bueno, para poder saber qué es perdonar, hay varios puntos, ¿no? Hay varios significados. Tengámoslos presentes, varios significados de perdonar. Voy a darte 4, pero todos son muy parecidos.
voy a darte 4 significados de lo que es perdonar. ¿Qué es perdonar? Mira, olvidar la falta que ha cometido una persona con otra. Olvidar una falta que ha cometido una persona con otra. Perdonar es olvidar, olvidar. Bueno, segundo significado, liberar a una persona de un castigo o una obligación. Liberar a una persona de un castigo, ¿no es cierto?, o una obligación. Eso es perdonar, liberar a una persona de un castigo. Vamos con la tercera. Pasar por alto una ofensa sin imponer una penalidad. Pasar por alto una ofensa sin imponer una penalidad. Eso también es perdonar. Pasar por alto una ofensa sin imponer una penalidad. Cuarto punto es liberar una deuda. Por eso habla de los deudores. Deudas. Liberar una deuda. Ahí están esos 4 puntos para que tú los tengas muy, pero muy presentes. Así que ahora sí, vamos a ir al pasaje paralelo, porque cuando vemos ahí Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas. Entonces nosotros podríamos decir de primera mano, ¿será que le debemos mucho a Dios? ¿Y le debemos a otras personas o otras personas nos deben? Bueno, miremos específicamente a qué se refiere ello en el paralelo del pasaje en Lucas capítulo 11, versículo 4. Lucas 11, 4. Lucas 11, 4. Y dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que está hablando de pecados. El pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 12, está hablando de perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a las personas que nos ofenden. Entonces debemos entender que está hablando de pecados, está hablando de pecados ese pasaje. Así que para poder nosotros aprender a perdonar, porque sin duda no nacimos aprendidos para perdonar, porque nos cuesta bastante perdonar. A los seres humanos nos cuesta bastante perdonar. Tenemos que ir a la enseñanza de la palabra de Dios para tomar unos puntos para aprender a perdonar. Y entonces, lo primero que nosotros vamos a entender es que cuando llegamos a Jesucristo, recibimos realmente perdón de Dios. Recibimos perdón de Dios. O sea, tenemos que empezar a entender que para perdonar a los demás, debemos comprender cuál es el perdón de Dios que nos da. Si tú no entiendes cuál es el perdón de Dios, tú no vas a perdonar como se debe perdonar. ¿Cómo perdona aparentemente hoy la gente? La gente perdona, pero dice perdona, pero no olvido. La gente dice perdona, pero al mes tiene problemas con esa persona, porque realmente no ha perdonado. Es más, al menos no al momento. ¿Dónde se presentan conflictos de falta de perdón? Miremos esto. Se presentan con los esposos. En la relación matrimonial se presentan conflictos. ¿Dónde más se presentan conflictos de falta de perdón? Con los hijos. Relaciones hijos y padres. Padres e hijos. ¿Dónde más se presentan conflictos para temas de falta de perdón? Con las personas que están cercanas, es decir, con nuestros familiares. Entonces ya podemos poner ahí un primo, podemos poner la tía, podemos poner los suegros, ¿no es cierto? Personas cercanas. ¿Dónde más se presentan conflictos en el tema para pedir perdón? Con las personas donde trabajamos también. Y finalmente con los demás, con los que están afuera. Miren, quizás alguno de esos puntos que acabé de mencionar, tú estés en alguno de esos. O alguno dirá, yo estoy en todos. Yo estoy en todos. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Dios tiene algo para ti hoy frente al tema del perdón. Miremos, entonces, cuando nosotros
como creyentes tenemos que tener en cuenta algo del perdón. Es que el perdón debe ser una característica del creyente, es decir, algo que practica el creyente. Es algo que practica el creyente. Por eso está en esa oración del Padre Nuestro. Yo creo que muchos de los que estamos acá hemos pedido perdón, pero la pregunta sería si hemos practicado el verdadero perdón, el perdón que nos dio el Señor. Muchos de los que estamos acá hemos pedido perdón, pero ¿lo hemos hecho realmente con base y fundamentos de la palabra de Dios? Miremos qué nos dice la palabra en Romanos 3, 23, 24. Romanos 3, 23, 24. Vamos a mirar estos puntos. El primero, Romanos 3, 23, 24, donde nos dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira este perdón. Somos culpables, todos hemos pecado. ¿Sí ves la diferencia del perdón de Dios? Vamos a ver ese perdón de Dios, cómo actúa en nosotros. Miremos nuevamente lo que nos dice la palabra. Por cuanto todos, ¿no es cierto? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasa? El versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, gracias a Jesucristo, gracias a que Jesús envía a su Hijo, nosotros somos perdonados. Gracias a eso, nosotros somos perdonados. Y esto es gratuito. Esto es gratuito. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios envió perdón por medio de su Hijo. Dios envió perdón por medio de su Hijo. Listo. Teniendo eso, ahora tomemos el ejemplo del Hijo. El segundo punto es el ejemplo del Hijo. Todo esto es para poder entender el perdón de Dios. Porque si no entendemos el perdón de Dios, no vamos a poder perdonar a nuestros semejantes. No vamos a poder perdonar a nuestra esposa. No vamos a poder perdonar a nuestro familiar. Ahora, el segundo punto es tomando el ejemplo del Hijo. Mira lo que pasa en Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 34. Lucas 23, versículo 34, donde dice la palabra de Dios: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando sus suertes. Mira aquí este ejemplo tan hermoso. Jesús inocente. Jesús libre de pecado. ¿Y sabes qué hace Jesús? Dice, Padre, perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo de Jesús que nosotros debemos recibir como creyentes, como hermanos en la fe. Es que Jesús no había cometido pecado, ¿o sí? ¿Jesús había cometido falta, o sí? No, ¿no es cierto? Y Él es el que primero dice, Padre, perdónalos. A veces nosotros comenzamos a decir, yo le pido perdón a esa persona, si primero me pide a mí, perdón. Pues ¿sabes qué? Ese no es el ejemplo de Jesús. Yo le pido perdón a esa persona si esa persona cambia. Yo le pido perdón a esa persona si esa persona se me arrodilla. Porque hay algunos así. Hasta que no se arrodille, pues yo no le voy a pedir perdón, ¿no? Él fue el que comenzó. Ella fue la que comenzó. Yo no dije nada. Yo estaba ahí en mi televisor viendo el partido y ella llegó a molestar. Así comienzan las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo por qué tengo que pedirle perdón? Y el ejemplo de Jesús es que Él no tenía mancha, Él no tenía pecado, Él no tenía problema. Y dijo, Padre, perdónalos, perdónalos. Así que nosotros tenemos que tomar la iniciativa.
Si nosotros no tomamos la iniciativa y estamos esperando de que el otro nos pida perdón, estamos por fuera de los parámetros bíblicos y la carne nos está dominando. Nuestros sentimientos de orgullo y de soberbia nos están dominando. Pero cuando tomamos el ejemplo de Jesús, te vas a dar cuenta más adelante qué ocurre con ese verdadero perdón. Bueno, de todas maneras miremos lo siguiente, en ese mismo ejemplo de Jesús. Miremos qué nos dice 2 Corintios 5:21. Tengamos en cuenta el soporte, ¿no? De que Jesucristo no tenía pecado. 2 Corintios 5:21. Busquémoslo ahí en nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir ello? Dios hizo pecado a Jesucristo, ¿por quién? Por nosotros. En el momento de la cruz se hizo maldito. Dice ahí la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a eso nosotros hoy estamos acá y estamos recibiendo la palabra, y Dios tiene de nosotros misericordia, porque ya vimos que estábamos destituidos de Dios ahí en el pasaje de Romanos. Romanos 6:23, miremoslo ahí también, otro pasaje ahí de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que si no llega la misericordia de Dios a nuestra vida, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte espiritual, muerte física. Esa es la paga del pecado. Si nosotros realmente no cambiamos, no somos transformados, pues la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesucristo fue llevado a la cruz, para morir por nosotros. Y Él se convirtió en pecado porque murió por nosotros. Ahí nos da, ese es el ejemplo del Hijo. Ese es el ejemplo del Hijo. Ahora, el tercer elemento lo vamos a ver en un pasaje de Mateo 18:23 al 27. Y es un tema que nos habla de los dos deudores. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 27. El tercer punto es que nosotros somos deudores. Nosotros somos deudores. Vamos a mirarlo ahí. Mateo 18, versículo 23 al 27. Dice la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vamos a mirar ahí este pasaje que es muy interesante. Comencemos desde el versículo 23. Ahí nos habla de un rey. Ese rey, si tú lees todo ese pasaje, se refiere a Dios y nos está hablando de siervos. El versículo 23 nos habla de un rey y nos habla de siervos. Nos habla de Dios y nos habla de nosotros. Miremos el versículo 24. El versículo 24 nos dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pues fíjate que 10,000 talentos en esa época era una gran deuda, era algo impagable. 10,000 talentos era una gran deuda para la época, era algo impagable. Era el talento, para que tú sepas, el talento era la denominación de dinero más grande de la época, el talento. Y le debía 10,000, imagínate la millonada de millonadas que se debía en ese momento. Porque vuelvo y reitero, el talento
era la moneda de denominación más grande de esa época del Imperio Romano. Sigamos mirando, versículo 25. Dice el versículo 25 que el siervo no puede pagar la deuda. No hay forma, es que ¿cómo va a pagar? Imagínate 10,000, si era lo más grande, no lo podía pagar. No había forma, no tenía cómo hacerlo, ¿no es cierto? Porque era una deuda muy grande. Entonces en el versículo 26, ¿qué pasa? El siervo pide clemencia, pide misericordia. Pide clemencia y misericordia. Claro, nosotros como seres humanos, cuando nos damos cuenta, según la palabra de Dios, de que somos pecadores, decimos, uy, es que el pecado de ayer, de antier, de hace unos años, de todos estos años, todo eso es una cuenta muy grande. No tenemos cómo pagarle eso a Dios, no hay forma. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, perdóname, ten clemencia de mí, ten misericordia de mí, de mi vida, porque es que todo lo que he hecho, imagínate todo lo que he hecho. Si tú te pusieras a pensar en estos momentos, todo lo que has hecho en el tema de pecados, ¿cuánto sería tu deuda? ¿Cuánto sería nuestra deuda? ¿Cuánto sería? Bueno, unos ejemplos, de pronto pongo aquí mi ejemplo. Borracheras, malos tratos, peleas, robar. Bueno, ¿cuánto sería mi deuda? Impagable sería mi deuda. Bueno, entonces, ¿qué nos dice ahí el versículo 27? El Señor le perdona la deuda. Le perdona la deuda. Esto es impresionante y esto es la gracia y esta es la misericordia de Dios. Le perdona la deuda. Imagínate lo que acabé de decir. Es que lo que se me ocurrió ahorita, ¿no? Pero si empezamos a hacer una lista, bueno, del año tal, lo que me acuerdo, tanto. Del año de hace 5 años, tanto. De hace 4 años, tanto. Imagínate. Y después llega ese rey y dice, te perdono la deuda. Wow, esto es tremendo, ¿no? Te perdono la deuda. Pero bueno, mira que aparte de eso, miremos el final sigamos mirando el pasaje de los dos deudores. Sigamos en el versículo 28. Tenemos que seguir leyendo. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que debes. Bueno, ahora aquí tenemos, ¿el qué? El siervo que se le perdonó, y va a donde otro consiervo, es decir, donde un amigo. ¿Y sabes qué? Ese amigo empieza, el siervo empieza a molestar al consiervo, págame lo que debes, págame lo que me debes. Y le debe apenas 100 denarios. Miremos que era 100 denarios para la época, para que tú puedas comprenderlo. 100 denarios era aproximadamente el salario de 3 meses de trabajo de una persona. 3 meses. Y el otro estaba realmente enfadado porque no le pagaba. Miremos el versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus sus ofensas, dice ahí la palabra. ¿Sí ves? Démonos cuenta. Dios nos ha perdonado. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestros hermanos? ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer?
Si ves que ahí en el versículo 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Claro, así las personas cuando tienen los verdugos no pueden perdonar. No pueden perdonar porque hay algo que les impide el poder perdonar. Así que el tercer punto es que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos deudores. Nosotros somos deudores de una cuenta que ya ha sido saldada. Pero somos deudores. Somos deudores. Bueno, así que entendiendo este pasaje, nos damos cuenta que somos deudores. Ahora, ¿cuál es el cuarto punto? El cuarto punto lo vamos a ver en Salmos 51:4. Salmos 51:4. Sigamos mirando la palabra de Dios, Salmos 51:4. Dice la palabra: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia, en tu juicio. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir el perdón de Dios? Reconocer nuestro pecado. Para recibir el perdón de Dios debemos reconocer nuestro pecado. Y recuerda que cuando estamos leyendo el Padre Nuestro, ahí venimos desde hace 8 días diciendo, danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si ves, está hablando en ese contexto de la oración del Padre Nuestro, que nosotros debemos practicar el perdón y decirle al Señor, perdónanos. En una actitud prácticamente a diario. Porque sin duda, prácticamente a diario ofendemos. Prácticamente a diario ofendemos. Entonces, mira lo que dice el salmista: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bueno, entonces nos damos cuenta que debemos reconocer nuestro pecado para recibir perdón. Y cuando reconocemos nuestro pecado, ¿sabes qué actúa en nosotros? El arrepentimiento. Ese es el otro punto. Si te das cuenta, es que una persona llega, cuando uno le dice es que tú debes practicar el perdón diario, entonces tú haces lo siguiente: yo me enfado con el vecino hoy, yo le pido perdón a Dios y le pido perdón a él, ¿no es cierto? Y mañana vuelvo y hago lo mismo. No, pero es que eso no es así, ¿sabes? Ahí hay un problema de entendimiento y de revelación de la palabra. Debe haber arrepentimiento en tu vida, porque si no hay arrepentimiento, tú al otro día vuelves y peleas con el vecino. Y peleas todos los 7 días de la semana con el vecino. Y todos los días tú dices, pues todos los días le pido perdón a Dios y todos los días le pido perdón al vecino. Pero el vecino, ¿qué pensará de ti? Imagínate, lo ven a uno en una iglesia y yo todos los días formándole problema al vecino. ¿Eso es de una iglesia? ¿Eso es una iglesia? ¿Son hermanos? ¿Eso qué es? Es una partida de locos. Eso dirán de nosotros. Si todos los días estamos buscándole problemas a la gente y después, pero perdóneme. Ya le pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón a Él, pero realmente no lo he hecho de corazón. Así que el siguiente punto es arrepentirnos. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Hechos 3:19 nos dice la palabra, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí ves? Así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué quiere decir? Cuando nos arrepentimos, convertidos es cambiamos. Arrepentidos y convertidos, cambiamos nuestra forma de actuar, cambiamos nuestra forma de pensar. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si ves, ahí dice borrados. Si ves cómo el perdón de Dios es perfecto, Él borró. Nosotros guardamos.
¿Qué hacemos nosotros? Guardamos para esos momentos complicados. Guardamos. Así que vamos a enfatizar ello en el punto número 6. Así que cuando nos arrepentimos, recibimos el perdón de Dios. Cuando nos arrepentimos, recibimos el perdón de Dios. Punto número 6. ¿Y sabes qué? Él no se acuerda de nuestro pecado. Vamos a mirar dos pasajes bíblicos, uno que está en Miqueas y otro que está en Isaías, muy bonitos. Ahí también lo vimos en Hechos, ¿no? Que Él borra nuestros pecados, borra. ¿Sí sabes qué es borrar? ¿No es cierto? Borra nuestros pecados. Miremos qué dice Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. Miqueas está en el Antiguo Testamento. 7:19. Está cerca ahí de Nahum. Dice la palabra de Dios: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí, en lo profundo del mar, imagínate la profundidad del mar, ahí quedan nuestros pecados. El Señor no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Y nosotros, si nos acordamos de la ofensa del vecino, de la esposa, del esposo, de la mamá, del papá, del familiar. Y como decía acá un hermano, en los momentos así como complicados, pues nos acordamos de eso y le decimos, y le hacemos recordar lo que ha sido con nosotros. Miremos el otro pasaje que está en Isaías 43, Isaías 43, 25, para que miremos otro de los pasajes del tema de los pecados. Isaías 43, 25. Dice la palabra de Dios: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Fíjate que ahí está el perdón de Dios. ¿Sí ves cómo recibimos el perdón de Dios, que es perfecto? El perdón de Dios es perfecto porque Él no se vuelve a acordar. ¿Quién es el que nos acusa? El enemigo. Él es el acusador, Él es el que nos acusa. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué nos acusa? Perdón por la expresión, es porque damos papaya. Claro, porque hay algo dentro de nosotros. Te voy a poner el ejemplo. Tú eres una persona de un carácter muy fuerte, ¿no es cierto? Tú le pides perdón a Dios de corazón. Entonces, tú le pides perdón a Dios de corazón. Y entonces un día se te fue la mano. Y entonces tú dices: ay, pero ¿será que Dios sí me perdonó ya? Porque mire mi carácter. Por eso te digo, ahí está el acusador. Ahí está el que te acusa. Entonces, a través de tus acciones viene el acusador. Pero es porque tú estás dando pie para que eso suceda. Porque tú no estás cambiando realmente. Por ejemplo, el tema del carácter, si fuera ese ejemplo. Miremoslo en otro punto. Si tú todavía sigues tomando, ¿no es cierto? Si tú todavía sigues consumiendo algún tipo de droga, algún acto ilícito, robando, algún acto inmoral, ¿no es cierto? Entonces, ay, ¿será que? Pero es que tú con tus acciones das pie para que venga el acusador y la conciencia te empieza a hablar ahí. ¿Y tú no que eres cristiano? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Pero aquí la palabra nos dice que yo soy el que borro tus rebeliones. Rebeliones son pecados, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, de esas rebeliones. No me acordaré. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros éramos unos ex sicarios, ex asesinos, ex ladrones, de todo eso. Eso éramos nosotros antes, porque ya hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Amén. Bueno, sigamos con el otro punto.
El otro punto lo encontramos en Mateo 18, 21, 22. Mateo 18, 21, 22. Es que cuando estamos en Cristo, ahora nosotros somos ejemplo de perdón. Somos ejemplo de perdón cuando estamos en Cristo. Mateo 18, 21, 22. ¿Recuerdan este pasaje? Este pasaje tiene protagonistas. ¿Cuáles son los protagonistas? Nuestro Señor Jesucristo y uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles. ¿Cuál sería? Pedro. Él es el protagonista. El versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, siempre lo debes perdonar. Siempre lo debes perdonar. Perdonar a tu hermano. Así que cuando estamos en Cristo, somos ejemplos de perdón. Somos ejemplos de perdón. Porque perdonamos todas esas ofensas de nuestro hermano. Quiero decirte lo siguiente: ¿por qué tenemos que perdonar? Y estamos hablando ahí entre hermanos. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque fíjate que cada persona tiene un proceso diferente. Cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces hay personas que ya están afianzadas en la fe. Ya están afianzadas en la fe. Y hay uno que apenas está ingresando en la fe. O sea que a él hay que tenerle, o a esa persona hay que tenerle paciencia. A esa persona hay que perdonarla una gran cantidad de veces, ¿no es cierto? Porque todavía no se ha afianzado en la fe. Claro, es un proceso, pero tiene que hacerlo, si no, se quedó como un bebé espiritual. Entonces, cada uno de nosotros vivimos un proceso diferente. Cada uno de nosotros hemos dado un escalón diferente, ¿no es cierto? Por eso, entre hermanos, debemos soportarnos los unos a los otros, pero recordando algo muy importante, que todos debemos avanzar, todos debemos crecer. No nos podemos excusar en que yo me quedé un bebé espiritual con cuánto tiempo que llevo en el Evangelio. No nos podemos quedar así porque estamos equivocados, malinterpretamos la palabra de Dios. Y ese es el problema que hoy está pasando en las iglesias, la malinterpretación de la palabra de Dios. Es decir, por ejemplo, hay una familia pastoral, tiene que dar ejemplo. No, mi hermano, discúlpeme, es que perdóneme mi mal genio, ¿no? ¿Cuál? Tengo que dar ejemplo. Tengo que dar ejemplo. Imagínate donde estuviera yo en una tienda, en un bar, y me viera alguno de los hermanos. No es que, pues como no me he afianzado en la fe, esto no tiene sentido. Es decir, la gente, todos los que estamos aquí reunidos, de alguna forma nos cuidamos, pero miramos los unos a los otros y empezamos a entender los maduros quienes están en ese proceso para tenerle paciencia. Pero también el hermano que ve el ejemplo en los maduros dice: este tiene que dar ejemplo, y si no, ¿en qué está? Tiene que dar ejemplo, o si no, ¿en qué estamos? ¿En qué andamos? Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana, porque si no, ¿en qué estamos? Mira que cuando salimos afuera dicen: ese es cristiano. El cristiano es el que cierra a otro vehículo. El cristiano es el que madrea a todo el mundo. Ese no es el cristiano. Ese no es ningún ejemplo de Jesús. Ese es el ejemplo del mundo. Ese es el ejemplo de la carne. Entonces ahí encontramos 7 puntos, ¿no? 7 puntos. Ahora miremos algo especial. Y es lo siguiente: si no perdonamos, ¿qué pasa en nuestra vida? Si no perdonamos, ¿qué pasa en nuestra vida? Vamos a mirar estos 3 puntos si no perdonamos. Primero miremos Primera de Juan 4:21. Primera de Juan 4:21. Al final. Primera de Juan 4:21. Dice la palabra: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a
su hermano. O sea, si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, estamos teniendo problemas con nuestra relación con Dios. Estamos teniendo problemas con nuestra relación con Dios, porque el que ama a su hermano. Bajo el proceso en que esté, si está en un proceso de fortalecimiento de la fe, pues lo ama y está esperando y está orando que él sea rápidamente fortalecido y creciendo en la fe. Si ya es una persona madura en la fe, pues mucho mejor, porque es un ejemplo. Y entonces los demás hermanos le dicen, oramos para que él siga creciendo, para que de él podamos seguir mirando ejemplo, para que de él podamos seguir mirando cosas que nos dice de la Biblia, porque las entendemos muy bien. ¿Sí ves? Entonces, si nosotros no perdonamos, nuestra relación con Dios se afecta. Ahí están los verdugos, que hablaba del tema de los deudores. Miremos otro ejemplo, Hebreos 12, 14, 15. Hebreos 12, 14, 15. Hebreos 12, 14, 15. Dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón trae en ti amargura. La falta de perdón trae en la persona amargura. Si nosotros no perdonamos a los hermanos, nos volvemos amargados. Brota una raíz de amargura. Y mira que la palabra habla ahí de raíz. Cuando hablamos de raíz es algo muy profundo, y que es algo que aparentemente nosotros no nos damos cuenta. Te pongo un ejemplo: tú tienes una raíz de amargura, no te das cuenta, y tú vienes a la iglesia y piensas que todo está bien. Pero por dentro hay una raíz, hay algo muy profundo. Eso es amargura. Miremos otro punto en Salmos 32, versículos 3 al 5. Salmos 32, versículos 3 al 5. Dios ha hecho todo perfecto. Nosotros somos los imperfectos que tenemos que buscar la gracia y la misericordia de Dios para poder recibir ese perdón. Salmos 32, versículos 3 al 5. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y yo no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré. ¿Desde cuál estoy leyendo, no es cierto? Desde el 3, ¿sí ves? Yo sí estaba, me faltó uno. Volvamos. Dice la palabra: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ya leemos el 5. Pero mire lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. La falta de perdón trae problemas de salud para nuestra vida. La falta de perdón trae problemas de salud para nuestra vida. Así es lo que dicen, perdonar pero no olvido. Entonces, mientras tú sigas diciendo eso, posiblemente pueden llegar a ti enfermedades. Y posiblemente pueden estar asociadas a esto que te voy a mencionar. A artritis, que tiene que ver con los huesos, tiene que ver con las articulaciones, la falta de perdón. Bueno, ustedes conocen un poco más de este tema de enfermedades a los huesos, ¿no? Eso dice la palabra de Dios, porque dice ahí: mientras callé se envejecieron mis huesos. La falta de perdón trae enfermedad a nuestra vida. Porque claro, una persona amargada vive estresada. Una persona amargada es propicia a que sus defensas bajen, ya que llegue cualquier virus y la tome. El versículo 5, mira lo que pasa ahí. En el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que mientras nosotros no perdonamos, ¿qué pasa? Tenemos problemas. Pero cuando perdonamos, nos liberamos. Es que el perdón es liberación. El perdón es una decisión. No es que yo quiera, no es que si tal vez. El perdón es una decisión. Y el perdón te libera. Claro, tú dirás ¿por qué? Imagínate si éramos esclavos del pecado. Jesucristo nos perdonó, o Dios nos perdona por medio de Jesús. ¿Y qué? Y somos libres. Por eso es que el perdón libera. El perdón libera. Ahora, ¿qué trae el perdón a nuestra vida? Pues el perdón trae liberación, el perdón trae sanidad, el perdón trae paz y el perdón trae el ejemplo de Cristo. El perdón trae liberación, trae sanidad, trae paz y trae el ejemplo de Jesucristo. Mire esto, ya vamos a concluir. El perdón es renunciar a la venganza. El perdón es dejar ir el recuerdo amargo. Y esta que es tremenda. Perdonar es cargar las consecuencias del pecado del otro. El perdonar es cargar las consecuencias del pecado del otro. Solamente miremos el ejemplo de la cruz. Pero eso es perdonar. Ahora, cuando tú entiendes todo esto que hemos visto del perdón, ¿tú entiendes los beneficios que trae el perdón a tu vida? Volvamos para concluir al pasaje de Mateo. Vámonos nuevamente a Mateo, al capítulo 6, al versículo 12, Mateo 6, 12, con el que iniciamos. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Miremos el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Un creyente está llamado a perdonar. La pregunta que quiero hacerte hoy en esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que perdonaste? Que le dijiste a una persona, perdóname. ¿Hace 24 horas? Porque de ahí sale el perdón. Empecemos entonces a mirar, ¿hace 48? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Hace 6 meses? ¿Hace un año? ¿Dónde está nuestro corazón de perdón realmente? Porque la Biblia nos dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Ahora, esto tiene 2 tópicos: el de los hermanos y el de los que no conocen de Dios. O sea, estoy hablando bajo 2 referentes: entre hermanos y entre los que no conocen de Dios. Es que una cosa es el perdón que nos da Dios, borrando todos nuestros pecados a través de la salvación, muy diferente, ¿no es cierto? A través de la salvación. Y otra muy diferente, como hermanos pecamos. Es que la Biblia nos dice que también nosotros como hermanos pecamos, o sea, los cristianos pecan. Si ves, hay dos diferentes, ¿no? 2 diferentes. Como hermanos pecamos, sí, como hermanos pecamos. Sí, nos dice la Biblia, no lo digo yo, pero no te excuses en eso, ¿no? Para no cambiar. Porque si te excusas en eso, grave, entonces no has cambiado y entonces no tienes la salvación. Porque si te excusas en eso, no nos podemos excusar en eso. Muchos pasajes en la Biblia nos soportan de que somos nuevas criaturas, de que somos nuevas personas, de que hemos cambiado, de que dejamos atrás el mundo. Muchos pasajes nos lo soportan, pero aquí estamos hablando entre hermanos, porque recuerda que el pasaje era para los hermanos, o es para los hermanos. Por eso dice, Padre nuestro, vosotros oraréis así, entre hermanos. O sea que entre hermanos tenemos diferencias. Entre hermanos nos tenemos que pedir perdón. Por eso decía, ¿hace cuánto no pedimos perdón?
para que nuestra vida sea liberada, para que nuestra vida sea sanada, para que nuestra vida sea restaurada. Porque si nosotros no hacemos eso, dice el tema que vimos de los dos deudores, vienen los verdugos. Y los verdugos, que son tropiezos. A esos verdugos hablaban ahí como de encarcelamiento, para que tú mires el pasaje y todo el contexto de los verdugos que estábamos viendo ahí en Mateo 18, lo que vimos en el día de hoy. ¿Sí ve? Es decir, estorbos que tú no te das cuenta qué es lo que está pasando en tu vida. Es que hay muchas cosas para poder pedir perdón, desde la falta de respeto, que yo irrespete a alguien, que yo irrespete a un hermano. Inclusive aquí miren, en la misma congregación, aquí los unos a los otros. Que no respetemos los lineamientos que hay establecidos acá. ¿Como cuáles? Que recibamos la palabra con toda reverencia y que estemos en silencio. Eso es un irrespeto ya, primeramente con Dios y con la persona que está acá. Por eso, si ves, y a nosotros nos hace falta pedir perdón. Todo eso, malas caras. Hoy amanecí de mala cara, entonces, ¿qué culpa tiene el vecino? ¿Qué culpa tiene tu esposa? ¿Qué culpa tiene tu esposo? Y si ambos son cristianos y no se han pedido perdón. Los hijos, los padres. Pero debemos aprovechar estos momentos realmente para poder pedir perdón. Decirle, Señor, perdóname para que yo pueda perdonar a esas personas. A esas personas. Ahora, con esto quiero concluir. Cuando tú realmente entiendes el perdón de Dios, tú perdonas. Y el perdón es olvido. Olvido. Quiero ponerte un ejemplo tremendo. Tremendo. Una persona que lamentablemente le falló a su esposa. Pero si realmente esa persona se arrepintió, tú no tienes por qué volverle a decir eso. No tienes por qué volverle a decir, no, pues que me engañó hace 5 años. ¿Qué es eso? Vuelvo y digo, si realmente se arrepintió. Si viste los parámetros bíblicos acá, ¿qué dijimos? Pues que esa persona reconoce el pecado, se arrepiente y recibe el perdón de Dios. ¿Sí ven los parámetros? Entonces, como recibimos esos parámetros, nosotros no podemos estarle diciendo a esa persona cada 8, cada 15 días, no es que, ¿sí ve? Como usted tuvo una aventurita, tenemos que realmente perdonar de corazón. Tenemos que realmente perdonar de corazón. Lógicamente, esa persona cambió realmente, ¿no? Se arrepintió. Y por un disgusto nosotros volvemos a sacar la ropa sucia, ¿no? Siempre que hay un disgusto en familia, nosotros sacamos la ropa sucia. Y la palabra de Dios nos dice que Él echa en la profundidad del mar nuestros pecados. La palabra de Dios dice que Él borra nuestras transgresiones. Eso dice la palabra de Dios. Así que pongámonos de pie y pidámosle al Señor por un corazón limpio. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.